Que afectan la piel de origen micótico. En este caso vamos a definirlo como aquellas dermatopatías de etiología micótica afectando la piel, el pelo y las uñas debido a su presencia de hongos del género que el más característico es el microsporum. También puede haber trichofitos, epidermofitos y pueden hallarse como microbiota normal. Esto es importante ya que tienen que tomar en cuenta que es microbiota normal. Ese es el punto importante por el cual tiene que partir de las enfermedades de la piel, ya que su característica o la característica de las enfermedades de la piel radica en que si es microbiota normal, ¿cuál es el requerimiento para que sea patológico? Inmunosupresión. Que tenga una fase de inmunosupresión. Ya era hora. Una fase de inmunosupresión. Y algo que tienen que tomar en cuenta siempre, es que si ustedes ven una patología de origen micótico, siempre hay un problema a nivel del sistema inmune. No necesariamente tiene que haber leucopenia, no necesariamente tiene que haber neutropenia, linfocitosis. Ya el hecho de que hay una deficiencia, si sea por reconocimiento de antígeno, por deficiencia de anticuerpos, deficiencia de proteínas, y tengamos unos niveles de leucocitos normales, pueden presentarse patologías micóticas, pero solamente por la exacerbación de la microbiota normal. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos ustedes ven que los que más sufren de enfermedades micóticas son ¿quiénes? Cachorros. Los cachorros. Los cachorros, porque los cachorros siempre están adaptándose, por eso se llama inmunidad adaptativa. Se están adaptando al medio, entonces todo su sistema inmune está en contacto con bacterias, con virus. Y la flora normal pasa a desplazarse o a exacerbarse. Por eso ellos son muy característicos de enfrentarlos o observarlos con enfermedades del tipo o de origen micótico. El agente etiológico más común en los gatos es el Microsporum canis, y no solamente en los gatos, incluso en las personas. Esto es un microorganismo que es zoonótico. Siempre zoonótico, sí, la vulgar tiña. ¿Qué pasa? Cualquier fase de inmunosupresión que ocurra en cualquier especie hace que haya una infección micótica. Por eso es que ustedes ven o están observando o están atendiendo a un paciente que tiene una enfermedad micótica. Ustedes dicen que tengan cuidado porque se le puede pegar en la piel. Sí se puede pegar, pero necesariamente no tiene que haber una infección micótica en el paciente para que se la pueda transmitir. Ya con el hecho de que el paciente, o en este caso el facultativo, tenga una fase de inmunosupresión por X, Y o Z, es predisponente a que sufran infecciones por el género Microsporum. ¿Ok? Otros agentes micóticos de estudio vamos a hablar del Histoplasma capsulatum, pero se los voy a mencionar porque si profundizo este tema, no sé cuándo iba a terminar. El criptococo, y ya sea el Cryptococcus neoformans o el Cryptococcus gatus, que el Cryptococcus neoformans produce principalmente ¿qué? ¿Ya lo he mencionado? ¿No? ¿Qué produce principalmente el criptococo? Primero, ¿quién es el que lo transmite? ¿Quién transmite el criptococo? La que llama las ratas o las conadas. Las palomas. Las palomas. Ese es su vector. Cuando hay alguna infección de criptococo, lo primero que tenemos que asociar es que ha estado en contacto con algún agente o un vector que la posee. En este caso, el principal son las palomas. Esas palomas que ustedes ven con esas deformaciones del rostro, engrosamientos, neoproliferación de todo el rostro, ellas poseen, en este caso, están infectadas por una criptococosis. Entonces,
es importante cuando nosotros estamos haciendo la anamnesis en preguntar cuál es el ambiente del animal. Si nosotros vemos que un animal tiene alguna patología y en su ambiente está, que es lo más característico de esas señoras que le llaman popularmente la vieja de los gatos, vive en el edificio donde le da comida tanto a los gatos, le da comida a los perros y también atiende a las palomas, y ven un gato con unas lesiones que son los que más principalmente sufren, ustedes lo primero que tienen que pensar es en criptococosis. Donde su presencia es netamente patógena. Eso no es flora normal. Lo que es el Ectoplasma capsulatum, el Cryptococcus neoformans, el Cryptococcus capitis son netamente patógenos. El hecho de que haya uno o haya 200 es patógeno. Al igual que la Malassezia pachydermatis. La Malassezia es flora normal en el perro, en el gato no. Si vemos 2 o 3 Malassezas en un perro, en una citología de piel, es normal. Si vemos una Malassezia en un gato, es patológico. Son cosas que tienen que tomar en cuenta, conociendo por supuesto la flora normal. Y aquí, el cuadro clínico se observa de forma variable en las diferentes especies, abarcando zonas focales o difusas de acuerdo al estado inmunitario del hospedador. Si en un animal que tiene esta infección, que está focalizada, hay una fase de inmunosupresión, puede ser leve, puede ser oportunista, XY. Pero si está en una fase SIDA, en una fase de SIDA, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, podemos conseguirlo en un estadio difuso, abarcando todo el pecho, incluso produciendo alopecias postrosas en estos animales. Su característica típica se observa en formas focales, circunscritas, con un borde costroso, con un diámetro aproximado de 3 centímetros, con presencia de pelo apelmazado, ubicado principalmente en lo que es la cabeza, la cara y las patas, que es lo que estamos observando en esta zona. Ustedes ven un paciente que tiene lesiones circunscritas, ustedes pueden presumir alopécicas, circunscritas, costrosas, ustedes pueden presumir de que esto es un animal o un patógeno oportunista, probablemente sea un hongo. No es patognomónico. Patognomónico es algo que solamente da esa lesión, esa enfermedad. En este caso no. Si vemos lesiones circunscritas podemos presumir de que pueda ser un hongo. Entre las otras manifestaciones pueden producir alopecia difusa o regionalizada en la zona afectada, que es lo que estamos observando en estos pacientes, donde se les ven unas lesiones circunscritas en lo que sería la zona del rostro, alrededor de los ojos, periocular, y del hocico podemos observarlo incluso en las orejas o en el cráneo, en la frente, pero no es patognomónico. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que los métodos diagnósticos de estas patologías, uno de los que describen son la técnica o la lámpara de Burgos, que no es nada más que la lámpara de luz negra, que cuando entra en contacto con ese metabolismo que produce el microsporum, que entre su metabolismo se encuentra el triptófano, se observan unas lesiones verdosas. Ojo, microsporum, no trichophytum, no microphytum. Pueden haber patologías micóticas siendo negativo a la técnica de Burgos. Lo más común es observarlo por microsporum, que es flora normal, que se exacerba. Pero pueden haber otras patologías que sean de origen micótico y ser negativo a la técnica de Burgos. ¿Claros en esa parte? Ahora, una de las más comunes que nosotros vamos a observar son las dermatitis por Malassezia pachydermatis. Esta enfermedad generalmente es secundaria a otras patologías con procesos alérgicos o procesos endocrinos. ¿Cómo cuál? El hipotiroidismo puede generar la Malassezia. Lo característico, que estas lesiones por hongos por lo general producen prurito,
Por eso es que a pesar de que sea una patología endocrina donde se exacerba este hongo oportunista, puede generar prurito a pesar de que tenga alopecia simétrica troncal bilateral no pruriginosa. Alopecias bien delimitadas, formando eritemas, liquenificación. Esto es una de las características que podemos observar en las lesiones por malacesia. Hiperpigmentación, por eso es que se puede observar hiperpigmentación en hipotiroidismo, pero la hiperpigmentación sin lesiones micóticas es característico ¿de qué? ¿Quién produce las proopiomelanocortinas? La parece intermedia, ¿no era? No, ya va. Las proopiomelanocortinas, que es una estimulación por parte de la Ah, no me CTH. confundí. Y pueden Eso es. Me cortes. confundí. Ajá. ¿Cuál es? Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la patología? El Cushing. Gracias. Por eso tiene 18. El Cushing. Que las proopiomelanocortinas aumenta la melanina y por eso, a pesar de que observamos lesiones oscuras, no vienen por bacterias, o perdón, en este caso por hongos oportunistas. Presencia de escamas, característicos porque recuerden que los microorganismos de origen micótico se alimentan de los nutrientes de la piel. En este caso ellos empiezan a proliferar en lo que es la cutícula, la corteza, la parte más superficial que serían las escamas y la cutícula del pelo. Por eso es que una de las consecuencias son presencias de escamas. Entonces, lesiones costrosas, circunscritas, alopécicas, son característicos de lesiones de origen micótico. Lo otro característico, bueno, lo van a oler al que se dedique a pequeños animales, es que ustedes solamente de olerlo, esto es malacesia, porque da un olor rancio, no pútrido, rancio. Afecta cuello ventral, lesiones micóticas lignificadas, o sea, costrosas, engrosadas, oscuras, en la cara ventral, oídos, zona ventral y la zona perianal, todas aquellas zonas que son propensas a estar húmedas. Pero ¿qué es lo característico? Muy sencillo. Ustedes cuando quieren hacer un diagnóstico de malacesia pachydermatis su diagnóstico sencillo por una impronta o una cinta adhesiva. Tan sencillo como agarrar una lámina y colocársela encima de la piel, pam, 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 se fija, se tiñe y ahí está. O lo más fácil, muy económico, ustedes agarran una cinta adhesiva transparente, por supuesto, por eso se llama la cinta, ustedes agarran y empiezan las lesiones. Por ejemplo, tenemos este paciente, ustedes agarran una cinta adhesiva y empiezan, y la colocan en una lámina, portaobjetos. Le colocan en este caso azul de metileno únicamente sin necesidad de fijarlo porque no se va a ir ya que tiene la cinta. Y lo ven en un microscopio. Y observan la levadura. Mayor de 20-30 por campo es característico de una lesión por malacesia. Pero hay algo importante en esta zona, en esta imagen. Cuando ustedes describen, les están describiendo la citología y ustedes observan abundantes células queratinizadas, células superficiales nucleadas, polimorfos 0,2 por campo y malacesias mayor de 30 por campo. ¿Hay algo característico de las lesiones micóticas que tiene que estar el animal que? Inmunosuprimido. Inmunosuprimido. Por ende, estas lesiones carecen de polimorfo nuclear. Muy bien. No hay infiltrado polimorfo a pesar de ser un proceso inflamatorio infeccioso. Pero recuerden que las lesiones micóticas se caracterizan por una disminución del infiltrado polimorfo nuclear porque hay una disminución de la inmunidad. Si fuese bacteriano, lo pudiésemos observar como las otras lesiones. Es característico la abundancia en los polimorfos, puntos morados con núcleos por todos lados. En las malacesias o en las enfermedades de lesiones micóticas, no. Entonces ustedes, vuelvo y repito, ven un paciente con una lesión micótica y en una citología observan disminución del polimorfo, pero abundantes levaduras, esto es una lesión micótica por inmunosupresión. ¿Qué es lo primero que hay que corregir? Inmunosupresión. Estimular el sistema inmune.
no colocar antimicóticos, que hay que ponerlos, pero lo primero que hay que erradicar es la causa desencadenante, porque esto es un síntoma secundario. Las lesiones micóticas son un síntoma secundario, porque el signo es medible, esto no se mide. Aquí es sí o no, un síntoma. Sí tienen bien definido lo que es un síntoma y un signo, ¿no? Recuerden que el signo es cuantificable. Una que te sube. Y el síntoma es no cuantificable. Para esos casos vamos a hablar de la hipertensión. Rubor. El síntoma de la hipertensión es la hipertensión. No es cuantificable. ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el signo de la hipertensión? Presión arterial alta. Presión arterial. Vamos a colocar a personal. Porque puede ser arterial, puede ser sistólica, puede ser diastólica. Alta. Porque sí la podemos cuantificar. Por encima de 160, 150 milímetros de mercurio, entonces sí se puede cuantificar. Entonces un signo cuantificable. Los dos van de la mano, porque uno es hipertensión, que es la patología o el síntoma como tal, porque sufre de hipertensión. Bien, eso es un síntoma. Pero, ¿cuál es el signo? ¿Cómo diagnosticamos la hipertensión? Porque el signo es característico de que la presión está por encima de 150 milímetros de mercurio. Ya, ese es el síntoma. El signo, perdón. Lo cuantificamos, diagnosticamos el síntoma, que es la hipertensión. Así se diferencia un signo de un síntoma. Entonces, en este caso, el signo no hay. Porque aquí, ¿qué vamos a medir? Infiltrado polimorfo, no. Aquí medimos si están presentes o no. En este caso sería el síntoma, la presencia de malacesia. Por eso la enfermedad se llama malacesia o infección micótica por dermatitis por malacesia. ¿Dudas acá? No. El tratamiento se basa en la identificación de la causa primaria de las lesiones. Si es un hipotiroidismo, tiene que corregir o controlar el hipotiroidismo. Si es una infección a consecuencia de una fase de inmunosupresión porque el animal sufrió de algún proceso viral, que lo primero que hace es disminuir la cuenta blanca, entonces hay que corregir la inmunosupresión. Ya que su presencia principalmente es por oportunismo. Son de levaduras de tipo oportunistas. La limpieza y la desinfección del área afectada con agentes antisépticos, primer paso. Y antimicóticos, en este caso tenemos Soluex, clorhexidina o en el caso también podemos betadine. Hay unos o muchos animales que son sensibles al yodo, por eso no se puede utilizar betadine, es muy común observarlo. Por eso utilizamos el Soluex, que es una solución jabonosa, o la clorhexidina, que es el vulgar peridón de uso odontológico. También se usa champú con antimicóticos como el ketoconazol, el miconazol, que controlan y disminuyen su propagación y contaminación de su medio ambiente. Empezamos a disminuir la propagación del agente, mas no lo eliminamos solamente con el antimicótico, porque recuerden que para que los antibióticos, los antimicóticos cumplan su función, ellos disminuyen la producción del microorganismo, mas no lo matan. Y en el caso de que lo maten, él va a quedar aquí. ¿Quién va a encargarse de limpiar todo eso? El sistema inmune. Por eso es que si hay un animal que no tiene leucocitos, tiene 500, tiene 400 de leucocitos, le colocamos antibiótico, la lesión o el estado persiste porque la bacteria muerta va a estar en el organismo. Por ende, siempre va a estar presente. ¿Y dónde están los antígenos de ese microorganismo si estamos hablando de bacilos gram negativos? ¿En la pared? ¿Ah? ¿En la pared solo? En la pared celular, en el lipopolisacárido, que es la presentación antigénica. Siempre va a estar en unos altos niveles de interleuquina 1 por reconocimiento de patrones.
Entonces necesita corregir la deficiencia y disminuir su producción. Para que si disminuimos su producción, esperamos que el sistema inmune actúe y empiece a eliminar lo que quede. El uso de antimicóticos orales está reservado a casos resistentes al tratamiento inicial por su potente efecto hepatotóxico. Todos. No es que el clotrimazol, el ketoconazol, no. Todos son hepatotóxicos. O sea, el uso de antimicóticos sistémicos por diferentes vías está reservado solamente para aquellos casos persistentes. No es que vamos a colocar, igual que las infecciones, por bacterias. Recuerden que el gasto cardíaco, de todo el gasto cardíaco, lo que llega a la piel es un 2%. Entonces, las concentraciones plasmáticas del agente antimicótico o antibacteriano es baja. Por eso su acción es baja. Por eso es más hepatotóxico. Tienen que cuidarse mucho en esa parte. Pero en la mayoría de los casos siempre es un pronóstico bueno, siempre y cuando detectemos la causa principal, que es el agente causal. ¿Dudas? Porque si no, continuamos con otros agentes que su mera presencia es netamente patológico. En este caso tenemos las infecciones por criptococos. Por criptococo. Es una enfermedad micótica sistémica más frecuente en los gatos, son especialmente susceptibles a infecciones por Cryptococcus neoformans o menos común para Cryptococcus gatis, a pesar de ser la lesión principal. ¿Qué pasa? Que el Cryptococcus neoformans es transmitido por las palomas, no el Cryptococcus gatis. Por ende, su vector principal es las palomas. Y la forma más común de observar, o el agente etiológico más común de observar, es el Cryptococcus neoformans. Su principal forma de infección es la inhalatoria, colonizando vías respiratorias altas, principalmente en la cavidad nasal, llegando a afectar las vías inferiores o las vías inferiores. Se observa en zonas a nivel nasal engrosadas con un aumento del volumen afectando todos los tejidos blandos, extendiéndose hasta llegar a la zona lagrimal, palpebral, maxilar y frontal. ¿Qué pasa? Un criptococo llega y coloniza el cornete, coloniza el epitelio y empieza a crecer. Empieza a crecer, empieza a extenderse, empieza a extenderse, empieza a extenderse. Y en este caso, llegó un criptococo y colonizó. Pudo haber sido fagocitado y migró. Pero en este caso tenemos este paciente felino donde este microorganismo se quedó en el tejido blando, porque no se encuentra el hueso, no se encuentra, muy poco se hace sistémico, pero él se queda en la zona afectada y empieza a crecer. Entonces tenemos una lesión donde hay un aumento de volumen no ulcerado. Entonces lo primero que ustedes piensan cuando ven esto es un ¿qué? ¿Un? No, eso que está acá. Uno cree que es un tumor. Lo primero que viene es un tumor, un crecimiento anormal. Observen esta lesión acá. Está creciendo un segundo cerebro. Se puede observar acá o se puede observar acá. Uno cree que es un tumor. ¿Cuál es el primer paso cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones? Biopsia. La biopsia. Pero ustedes no tienen. Camacho siempre se demora 6-7 meses en dar un resultado de biopsia. Cuando lo da. Ajá, tenemos palpamos una zona circunscrita, consolidada, de un aspecto gelatinoso, que ese es un punto importante en estos casos. Estas masas son blandas. Lo general de los crecimientos celulares hiperplásticos o neoplásticos son de consistencia dura. En este caso es blando. ¿Qué más? ¿Qué otra opción podemos hacer? Una punción. Ese es el primer paso que tienen que hacer. Un PAF.
Una punción por aguja fina. Es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ven una lesión. Siempre. Con el propósito de poder observar la celularidad que presenta esta lesión. Eso es lo primero que tienen que hacer en cualquier aumento de volumen. Un PAF. Para tener una impresión diagnóstica de qué es lo que puede hacer. Podemos observarlo en este caso. Tenemos una zona ulcerada, tenemos lagrimeo, tenemos epífora, tenemos secreciones nasales. Epífora es el exceso de la producción de lágrima. Y tenemos secreciones nasales. Bueno, podemos estar presumiendo de un calicivirus. No está de más. Pero un calicivirus es una enfermedad viral que se replica en el sistema inmune, que disminuye el sistema inmune. Por ende, este animal que tuvo en contacto con palomas, porque esta señora, yo me acuerdo que vivía en un edificio, y los edificios son característicos porque son muchas palomas. Y aparte, no menos importante, la señora también tenía entre su albergue jaulas con palomas. Yo me acuerdo de este caso, solo que di como hace 3 años. Entonces, fuimos viendo o teniendo una impresión diagnóstica. Lo primero que hicimos fue un PAF. Cuando hicimos el PAF, lo primero que observamos es esto. Esto es una célula. Este es el núcleo. Aquí tenemos otra célula. Este es el núcleo. Aquí tenemos otra célula. Y este es el núcleo. Ahí empieza a tener un poquito de medio forma esta imagen. Aquí tenemos otra célula. Y este es el núcleo. ¿Qué pasa? Observamos una pelotita aquí, una especie de pelotitas alrededor, como inoculaciones o inclusiones celulares. Lo primero que tenemos que pensar es que estas células son, ¿qué pueden ser? ¿Qué tipo de células pueden ser? Un macrófago. ¿Cuál es la característica principal del macrófago? Que es fagocito. Entonces él se encarga de fagocitar todas aquellas levaduras, pero como no es capaz de eliminarla, porque resulta que yo les dije desde un principio, cuando hablamos del sistema nervioso, que la levadura tiene una cápsula, que el requisito principal para la eliminación de cualquier microorganismo es poder reconocerlo y eliminarlo. ¿Cómo llegan acá? No pueden. El microorganismo no es capaz de ser reconocido, por ende las células fagocíticas no son capaces de eliminarlo. Por ende empiezan a acumularlos y se vuelve esa masa. Y por eso lo observamos así, como una especie de tumor. Un granuloma. Pero la historia clínica, la consistencia de la masa nos hace pensar de que puede ser un agente infeccioso. En este caso tenemos el Cryptococcus neoformans. Se presenta un aumento de volumen en la cavidad nasal, secreciones nasales y lagrimales, y el aumento de volumen es tumefacto, no es sólido. Las masas por lo general son sólidas. Pueden ser mótiles, pueden no ser móviles, pero por lo general son duras. Las neoplasias por lo general son duras, son circunscritas. En este caso tiende a ser tumefacta, blanda. Deformación crónica, 3-6 meses con ese aumento de volumen que va creciendo. Me mostraron un gato que tenía también una masita así. Su predisposición son zonas que presenten abundantes heces de las aves. El diagnóstico, el estudio citológico por PAP es el más característico. Y una tinción con tinta china con colorante hematológico yensa. Aquí tenemos un yensa y aquí tenemos una tinta china que lo podemos observar. Cualquiera de los dos es patognomónico, ya que uno observamos las inclusiones en los macrófagos y el otro simplemente vemos la tinción únicamente de la levadura, porque el colorante no es capaz de penetrar a la levadura y teñirlo. Entonces, por la formación de esta cápsula, todo esto es el microorganismo. Esta es su cápsula y esta es la levadura, que está en su fase de gemación. ¿Cuál es el problema? De que como ellos están así, la capacidad de penetración de los antimicóticos es bastante difícil.
Por ende, no imposible, por ende el tratamiento con antimicóticos orales, en estos casos, viene de 6 a 12 meses. La mayoría de los tratamientos antimicóticos, por esa capacidad de formar esa cápsula, su tratamiento es prolongado, es difícil de curar. Y entonces cuando ustedes dicen o presumen o diagnostican estas lesiones, lo primero que tienen que decir es que el tratamiento es largo. Y no obstante el tratamiento es largo, es hepatotóxico. Aquí el remedio puede ser peor que la enfermedad. Tienen que tener mucho cuidado, o bueno, tienen que dejar bien escrito que el pronóstico puede ser en estos casos reservado. Si se aumenta el tratamiento con chaputerapia con antifúngicos, ¿no puede disminuir el tiempo de antifúngicos orales? O sea, hacer las cosas en conjunto para disminuir el tiempo de que no sean 12 meses. ¿Cómo penetra el antifúngico oral? Recuerden que las lesiones de piel cubren. Si fuesen ulceradas, dijéramos, bueno, sí, puede ser un mejor pronóstico, pero solamente pudiésemos eliminar la capa superficial. Pero observen cómo esto hace y crece tanto. Y eso es característico de estas lesiones. ¿Otra pregunta? ¿A no se le puede hacer algún acto quirúrgico? ¿Un? Acto quirúrgico o algo. Sí, ya vamos para allá. Alto, y así que. El otro tratamiento quirúrgico el otro de los tratamientos que se pueden hacer aparte de la administración de antimicóticos orales es ayudar a que pueda penetrar el sistema inmune. En este caso se hace una resección quirúrgica de las zonas afectadas. En este caso, eliminando esta masa, claro, no es que vamos a eliminar, por lo menos disminuimos el microorganismo. Debridamos, quitamos lo mejor o la mayor contenido de la masa para que cuando el tratamiento inicie, por lo menos tenga un poder de penetración o lo que tenga que eliminar sea menor. Pero ojo, ¿cuál es la principal característica para que tenga esto? Inmunosupresión. Entonces eso es otra contraindicación para entrar a quirófano. Si el animal está inmunosuprimido no puede entrar. Hasta que no mejore su sistema inmune, entonces tendría que iniciar el tratamiento. Y resulta que cuando iniciamos el tratamiento también afectamos el hígado, y el hígado produce todas aquellas inmunoglobulinas, todas albúminas, y entonces todo este tratamiento es complicado. Claro acá, que cuando estamos hablando de estas lesiones es muy común poder observar. Ok, aquí voy a pasar muy rápido. Ya ustedes vieron mucho lo que son las sarnas sarcópticas, vienen descrito por Sarcoptes Escabiel. No, yo no voy a hablar mucho de estas lesiones. En este caso, lo más característico de las lesiones por sarcópticas es la producción de hiperkeratosis, pero una de las características es que es eritematosa. Si es eritema, produce inflamación. Si es inflamación, produce liberación de histocitos y de histamina. ¿Y qué es lo característico de la liberación de histamina? Prurito. El prurito. Lesiones costrosas, alopécicas, eritematosas son características de sarnas sarcópticas. Y la demodésica, que en este caso podemos observar son también eritematosas, lipinificadas, pero producen hiperkeratosis. En este caso, pelo está adelgazado, alopésico y eritemas con alopecia. Afecta principalmente la zona periocular, las comisuras labiales y aunque puede llegar a afectar los miembros anteriores y hacerse generalizado. Aproximadamente el 90% de los casos por sí solo se curan por sí solo, que el 10% restante progresa a un desarrollo de una enfermedad generalizada. Hay algo importante que cuando nosotros hablamos de las patologías demodésicas es que ella tiene un componente hereditario. Y ahora ustedes se ponen a pensar, bueno, la lógica diría eso. ¿Por qué si es una patología micótica, parasitaria, se hereda? Ya vamos por ahí. ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que saber es que el Demodex no se transmite.
No es que un Demodex pasa de un lado a otro y empieza a contaminar como si fuese el Sarcoptes, que empieza a salir de sus cavernas y infecta a todos los animales. No. El Demodex es flora normal. Es microbiota normal. Ahorita se utiliza más el término microbiota. Es microbiota normal, que se transmite de madre a hijo en el momento de la lactancia, porque están siempre así en la fase del amamantamiento y entonces empieza a colonizar, porque ella tiene la capacidad, o el Demodex vive en el pelo. Él vive ahí. Por eso el diagnóstico característico, cuando hablamos de patologías por Demodex, por una cinta la podemos hacer. Caso contrario del Sarcoptes, que hay que hacer un raspado cutáneo, porque él forma cavernas. Pero resulta que como es flora normal, microbiota normal, no debería tener el sistema inmune unos antígenos de reconocimiento, unos anticuerpos, de reconocimiento anti-Demodex. Que cuando hay una deficiencia, puede ser por el consumo del calostro, que fue deficiente, puede ser que simplemente no se desarrolló y no lo heredó, predispone a que este parásito, que es flora normal, se exacerbe porque no es capaz de reconocer el sistema inmune y decirle, hey, hasta ahí vas a crecer, no te vas a desarrollar más. Y con esto quiero decir que si nosotros tenemos una citología de piel y vemos de 0 a 3 parásitos por campo, es normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Mayor de 10 por campo y todas sus fases evolutivas. Si nosotros observamos todas las fases evolutivas del Demodex, eso sí es diagnóstico de demodicosis. Si no vemos todas sus fases evolutivas, no tenemos ninfa, no tenemos buco, no tenemos huevo, no es diagnóstico, es microbiota normal. Eso es algo característico cuando hablamos de patologías demodécicas. Tiene que poderse observar todas las fases evolutivas para poder diagnosticarlo. Y bueno, ya habíamos hablado que también puede ser secundario en cualquier proceso de inmunosupresión, que lo puede generar tanto el hipotiroidismo como el Cushing. En este caso, lo que estábamos mencionando, que por ser flora o microbiota normal, el 90% de los casos son autolimitantes, se curan solos. Los otros 10% usamos nuestro amigo, el fluoralaner. El diagnóstico se realiza para ambos dos, clínico, anamnesis y una cinta adhesiva en el caso del Demodex o un raspado cutáneo en el caso del Sarcoptes. Porque vuelvo y repito que recuerden que el Sarcoptes hace cavernas. Él es capaz de penetrar la parte superficial de la piel. Porque aquí tenemos un folículo piloso y él forma esas cavernas y él se queda aquí. Para nosotros hacer diagnóstico tenemos que eliminar esa capa superficial y poder observar. Pero es esta capa superficial, porque si nosotros atravesamos la membrana basal, aquí están los vasos sanguíneos y aquí es sangre, pero resulta que llega hasta acá. Vuelvo y repito, cuando nosotros vamos a hacer un raspado cutáneo, la piel no tiene que sangrar, tiene que exudar o transudar. Nosotros hacemos un raspado cutáneo hasta que la piel, o en esa zona, esa lesión que estamos realizando por el traumatismo, vamos a llamarlo de manera vulgar, bote agüita, hasta que transude. Porque así ya vemos que estamos en esta fase, ya llegamos a esta zona. Si empezó a sangrar, ustedes atravesaron esa membrana basal. ¿Qué es lo malo de esto?
que si nosotros atravesamos todo esto y en el reporte colocamos abundantes células basales, lo primero que van a hacer esto es una úlcera. Si saben leer la citología. Y yo les dije que si es hiperqueratosis, lo que va a predominar son células queratinizadas. Si son células nucleadas, es la superficie. Si son células parabasales, es una úlcera. Porque es la capacidad que tiene la lesión de penetrar la capa, la dermis, la epidermis, y llegar hasta el subcutáneo. Y se puede confundir con una úlcera. Lo bueno de esto es que con una lámina simple y con aceite mineral, o incluso el mismo aceite de inmersión, o incluso el aceite de bebé, se puede colocar en la lesión para no hacerlo tan traumático o no hacerlo simplemente, en seco. Colocamos unas gotas en el área afectada que queremos tomar, ya sea la zona ventral o la zona que ven ustedes eritematosa, y hacen una lesión, un raspado cutáneo. Y ahí logramos observar en fresco estos microorganismos, estos parásitos. Y cuando ustedes lo ven, eso se ven moviéndose para todos lados. Qué bonito. Tratamiento. Floral. Punto. Se recomienda baños antisépticos porque también pueden ser secundarios los procesos de pioderma. Cuando son focales, esto se describía mucho, los lavados en la zona con almitraz diluido al 0.05%, y los baños generalizados se han desplazado por su uso, por el riesgo de intoxicaciones. Comenzando con que se usó, reusó de manera tan exacerbada el almitraz que ya no tiene buen efecto. Entonces esta parte se la coloca acá porque puede ser efecto y porque es económico. No todos tienen para comprar un Bravecto o un fipronil, que eso es lo malo. Muchos de esos son de escasos de recursos. ¿Qué pasa? Tenemos el fipronil, que el fipronil tiene un efecto acaricida, tiene un efecto hacia las garrapatas, hacia las pulgas y hacia los piojos. No afecta piojos. No afecta piojos. ¿Por qué? El principal factor para que crezca el piojo es que necesita los nutrientes de la capa de la queratina. Y ellos necesitan alcanzar niveles plasmáticos. Si no consumen sangre, no le va a hacer efecto. Si no le hace efecto, ahí va a estar. Le pueden dar 1000 dosis de Bravecto o de Nexcar. Se la pueden repetir y sacarle los cocos. Pero nunca lo van a resolver, porque ellos no son parásitos hematófagos. En este caso tiene que ser de contacto. Fipronil se va en el animal completo y los elimina. Es más, si ustedes agarran una caja de Bravecto, ustedes se dan cuenta que tienen estas dos filas acá. Aquí está una garrapata y aquí está una pulga. Aquí está la garrapata, aquí está la pulga, y si es el nerga espectra, incluso tiene hasta hematófagos. Hasta ahí llega. Parásitos hematófagos. Aquí tenemos su componente, que si es el fluoronanel, si es el axolonanel, que si es el Nexcar o es el Bravecto. Ahora, ¿alguna duda? Debería ser muy fácil porque esto es parásito. Ahora, aquí nos vamos a detener un poco, primero hablando de lo que es la hipersensibilidad. La hipersensibilidad hay de 4 tipos. Tenemos la hipersensibilidad de tipo 1, que es la liberación de mediadores inflamatorios por parte de la degranulación de los mastocitos estimulados por alergenos, que son reconocidos por inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E. Tenemos la de tipo 2, la hipersensibilidad de tipo 2, que es el reconocimiento por inmunoglobulina G e inmunoglobulina M a una célula diana, con activación del sistema de complemento y la fagocitosis mediado
conformados por células polimorfonucleares. Aquí hay polimorfos. En la hipersensibilidad de tipo 3, forma complejos inmunes entre antígeno y el conjunto por inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, uniéndose a componentes del sistema de complemento, que es el C1, activando el mismo, iniciando la producción de quimiosinas o quimioninas y quimiotaxinas, estimulando la degranulación de mastocitos e infiltrados celulares. Entonces esto es una combinación del tipo 2 y del tipo 1, porque aquí no hay mastocitos, aquí no hay polimorfos. Pero en esto, en inmunoglobulina E, en esta inmunoglobulina G y inmunoglobulina E, para recordar un poco de lo que es inmunología. Después tenemos la hipersensibilidad de tipo 4, que es un proceso inflamatorio inducido por el sistema inmunocompetente. O sea, el sistema inmune que está cumpliendo su función, pero el problema está que en estos casos se exacerba porque viene dado por linfocitos. ¿Y qué producen los linfocitos? Los anticuerpos, que también estimulan las quimiotaxinas o las quimioninas, donde participan las inmunoglobulinas, donde no participan inmunoglobulinas ni el sistema de complemento. Perdón, antígeno. Esto es antígeno aquí. Ahora, tomando en cuenta los tipos de hipersensibilidad, hablamos de la hipersensibilidad tipo 1 y en este caso tomamos en cuenta la urticaria, que es un trastorno de hipersensibilidad tipo 1 asociado a inmunoglobulina E y mastocitos, donde predomina la presencia de abones, zonas subelevadas eritematosas, en una piel eritematosa. Lo otro característico es que si es inmunoglobulina E y es por proceso de mastocitos, son pruriginosas, que pueden conllevar a placas edematosas y eritemas marcados en todas las zonas del cuerpo. Una vulgar alergia, donde la podemos ver con zonas eritematosas generalizadas en toda la parte del cuerpo, pero como no podemos ver la piel bien descrita eritematosa, lo más característico que podamos observar una piel con elevaciones de la zona. Lo podemos observar así. Y esto es un proceso de hipersensibilidad de tipo 1, una vulgar alergia, que se puede observar de esta forma en el pelo y así en las zonas desprovistas de pelo. Pueden ser a causa de vacunas, alimentación o sus aditivos, que es lo más característico, ingestión o contacto con plantas y picaduras de insectos. ¿Qué pasa? Recuerden que todos los sistemas inmunes no son iguales. Tenemos 10 animales con la misma patología, que los colocamos a los 10 el mismo tratamiento y 2 pueden no responder porque su sistema inmune no es el mismo. Por eso es que ustedes, cuando coloquen un tratamiento, ustedes dicen: vamos a colocar este tratamiento y vamos a observar su evolución. Porque si ustedes se van de bruces y dicen que los vamos a curar todo, el día en que no le responda, ese día van a quedar mal. Por eso es que yo siempre les digo que ustedes, cuando tengan un paciente, lo primero que van a hacer es matarlo. Este animal no va a servir, pero vamos a hacer lo posible porque vamos a intentar todo. Esto puede ser esto, 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 y el tratamiento va a ser esto. Siempre va a tener un pronóstico reservado porque no todos los organismos respondemos igual. Si el animal se muere, usted se lo advirtió. Si se cura, ustedes son dioses. Y se ganan un cliente y 5 más, porque lo van a recomendar. Pero esa es la forma que tienen que trabajar. Ustedes primero tienen que curarse las espaldas. Porque siempre, siempre, así se curan las espaldas, siempre va a haber alguien, que me disculpen la expresión, va a hablar huevonadas. Incluso colegas, porque cuando estén en el ámbito laboral, eso es una selva. Eso todo el mundo se va a querer matar uno con otro, porque pasa. Que no debería ser así, pero pasa. Por eso tienen que cuidarse mucho las espaldas. Tenemos la urticaria,
Y también tenemos el angioedema. El angioedema tiene el mismo origen, un proceso de hipersensibilidad de tipo 1 que se produce principalmente en la cara, en la cabeza, en los párpados y en el labio, pudiéndose extender hasta la zona nasal faríngea y laringea. Y ahí es donde viene el problema. Si en una zona o en un proceso edematoso, angio porque se inflaman los vasos sanguíneos y forman edema por la extravasación de líquido, pero resulta que se extiende incluso cabeza, párpados, labios y la laringe, que ahí es donde hablamos el cierre de la epiglotis, que cuando se cierra la epiglotis impide el paso del aire y produce, o lo que llamamos el shock anafiláctico. Y el animal, e incluso las personas pueden morir, que es a lo que siempre se llega si no se establece un tratamiento efectivo. En ambos dos tienen un mismo origen, la presentación antigénica. La diferencia en uno se puede ser o se puede observar en una zona circunscrita o erradicada solamente en el rostro, en la cabeza, formando edemas de toda la zona del cráneo, cabeza, párpado, laringe, incluso faringe, y llevar a la muerte. En el otro no, en el otro solamente se puede erradicar en la zona de la piel. Todo dependerá de cómo responda el sistema inmune hacia el antígeno, porque los dos son estimulados por un antígeno X. Puede ser polvo, puede ser picadura, puede ser desinfectante, puede ser incluso cualquier alimento. Por eso tenemos las intoxicaciones por camarones, las intoxicaciones por maní, que el hecho de que se consuma uno solo va a hacer que se produzca una reacción antígeno por inmunoglobulina E que exacerbe toda la desgranulación de mastocitos. Y otra cosa de que tienen que tomar en cuenta es el tratamiento, que resulta que si nosotros tenemos una reacción de hipersensibilidad, en el caso de la urticaria es inmediato, porque ¿cómo se llaman? O sea, los medicamentos en estos casos se llaman antihistamínicos. Histamínicos. ¿Quién libera la histamina? Los mastocitos, que van a liberar leucotrienos y tromboxanos, que van a producir en conjunto la infiltración, vasodilatación y van a producir en conjunto la inflamación. Pero para que ocurra esto, primero se tienen que liberar las histaminas. Y esto es antihistamínico. ¿A qué quiero llegar? Que si ya está todo generalizado, ya la histamina se liberó. Aquí vamos a evitar que se libere la histamina. Pero aquí ya se resulta que cuando ya está en esta fase, o en esta fase, aquí ya la histamina se liberó. Ya los leucotrienos, los tromboxanos se producieron. Ya formó el edema. Ya generalizó. Entonces aquí un antihistamínico no va a ejercer su función. Va a evitar que los que no se han degranulado se detengan. Pero los que ya lo hicieron, ya colocó el animal en esta fase. Incluso uno. Cuando uno ya está así todo hinchado, ya ahí no necesitas antihistamínico. Aquí necesitas un bloqueador de aumento inflamatorio. No esteroideo. Ahí es. ¿Qué? la liberación del ácido araquidónico. ¿Cuáles son estos? Esteroides. Los esteroides. La adofosfolipasa. Si bloqueamos el ácido araquidónico, bloqueamos las ciclooxigenasas, bloqueamos las prostaglandinas y bloqueamos la inflamación. Punto. Entonces, todo este proceso de ciclooxigenasa, de ácido araquidónico, estimulación de las COX. Cuando estimula las COX, estimula las prostaglandinas, y cuando estimula las prostaglandinas, estimula leucotrienos y tromboxanos.
pero lo colocamos y lo eliminamos desde un principio. Entonces todas esas fases de inflamación las cortamos, y si las cortamos, disminuimos la inflamación para estos casos, cuando ya están liberadas estas histaminas y ya hay esos leucotrienos tromboxanos. Bloqueamos eso, eliminamos todo ese ciclo y corregimos la edematización y la inflamación. Todo dependerá en el punto donde lo estén usando. ¿Por qué? El diagnóstico básicamente para los mismos es la historia clínica, básicamente para ambos. Compresión de las zonas afectadas, confirmando el eritema, ya que se observa una palidez en la zona. Si hablamos que estos son zonas eritematosas por vasodilatación, si nosotros hacemos presión, hacemos isquemia, se va a hacer la zona isquémica, entonces confirma un eritema. Porque si observamos esto, le hacemos la isquemia y no se quita, ¿qué sería? Una petequia. Una petequia, una equimosis, que es la extravasación como tal de la sangre. Aquí es la vasodilatación de los vasos sanguíneos, pero no se extravasa la sangre, no hay esa hemorragia. Aquí hay edema, aquí hay eritema, entonces hay isquemia. En la equimosis o en las petequias no se va a eliminar con la presión. Ok, ya hablamos del tratamiento. El tratamiento inicial en la mayoría de los casos es en eliminar la inflamación. Se corrige la inflamación, por eso la dosis inicial puede ser inmediatamente con esteroides a dosis inmunosupresoras, que sería 2 miligramos por kilogramo. Le colocamos la primera dosis, corregimos la inflamación, disminuye el edema, salvamos el paciente. De ahí en adelante, cuando ya disminuyamos o ya se haya metabolizado todo el esteroide, iniciamos el tratamiento antihistamínico para evitar que se vuelva a degranular los mastocitos. Pero aquí ya corregimos la inflamación. Esa es la forma en que se debe actuar un proceso alérgico. Primero corregimos la urgencia, porque aquí ya no es emergencia. La emergencia es que ya esté en shock. La urgencia es que ya está todo edematizado. Esto tiene que corregirlo ya, porque si no se edematiza, se cierra el glote y se muere. Corrigen la urgencia y controlan con antihistamínicos. Porque si no controlan con antihistamínicos y lo que quieren utilizar porque es un buen efecto con esteroides, y resulta que se lo dan por 10 días y en el 10º día cortan, generamos un Cushing. Muy bien. No es una ley, pero es una probabilidad. Esto sirve no solamente para clínica veterinaria, sino para ustedes también. Cómo actuar en el fase de hipersensibilidad. Hablamos de la hipersensibilidad normalmente con estadio de un alérgeno en determinado tiempo, porque se utilizaría prolongado exposición o algo por el estilo. Porque resulta que cuando ya estemos hablando de atopía, vemos que también conocido como la dermatitis atópica, que corresponde al 50% de los casos de consulta. ¿Qué pasa? Es la predisposición hereditaria a desarrollar reacciones de hipersensibilidad inmediata de contacto mediada por anticuerpos tipo E, inmunoglobulinas tipo E, contra alergenos del aire, del polen, de los ácaros, del polvo, de esporas, de moro, de cualquier cosa. O sea, tu respuesta o la respuesta a tu pregunta es: lo damos de forma generalizada por tiempo prolongado porque no sabemos cuál es el alergeno. No sabemos cuál es la causa desencadenante de este antígeno que es reconocido por inmunoglobulina E y degranula mastocitos. No sabemos cuál es. Y como no sabemos cuál es, por lo menos prevenimos que se degranule. ¿Sí me entendiste? Sí te entendí, pero si no se llega a saber cuál es el agente etiológico posterior de una vez que termina el tratamiento, no, si vuelve a tener contacto, vuelve a... Ajá. Pero por lo general, en estas dos primeras fases, hay un factor desencadenante. Por ejemplo, lo vacunaron, se comió algo, se comió alguna planta,
o lo picó algún insecto. No paso por una pinga más. X, Y, Z. Hay un factor desencadenante. En la atopía, no. Porque es una persistencia en esa fase de inflamación y eritematosa. Por eso, en este caso, lo vamos a dar igualmente antihistamínicos por tiempo prolongado hasta que descubramos cuál es la causa del alergeno. Pero en los dos primeros necesitas corregir la urgencia. Sí, eso sí lo entiendo. Ajá. En este caso tenemos la atopía porque es una predisposición de hipersensibilidad inmediata, es lo que llamamos la dermatitis de contacto a cualquier antígeno. No sabemos cuál. Porque vuelvo y repito, todos los sistemas inmunes no son lo mismo. A mí, gracias a Dios, no me da alergia a nada. Pero a alguien de aquí probablemente sea alérgico a la penicilina, sea alérgico a la picadura del insecto, a la picadura de la abeja, que lo pica y se brota, pero puede pasar, porque no todos respondemos igual. Entonces, hay algunos que les da colitis, comer granos, hay unos que no toleran la lactosa, hay muchos que no toleran el gluten y entonces no lo pueden consumir porque se activa la inmunoglobulina E. ¿Me entienden esa parte? Sí. Todos somos diferentes, todos los organismos somos diferentes en cuanto al sistema inmune y muchas cosas, pero especialmente el sistema inmune. Entonces no todos respondemos igual. Por eso pasa el mismo caso de que tenemos 10 pacientes con las 10 con la misma enfermedad, a todos les damos el mismo tratamiento y 2 se pueden morir. Porque no todos respondemos igual. Se pueden observar en estos casos de atopía, que corresponde al 50% de las lesiones, eritemas y cambios cutáneos secundarios tales como hiperpigmentación, porque en este caso recuerden que si es un alergeno X, una moho, polvo, ácaros, XY, va a ser crónico. Si se hace crónico, siempre se va a estar rascando. Si siempre se va a estar rascando, el cuerpo también responde y dice, ya va, no me vas a lesionar porque me vas a hacer una úlcera, entonces se va a liquenificar, entonces va a engrosar la piel e incluso aumenta la pigmentación, todo con tal de proteger a esa zona. Por eso se engrosa la piel, forma una liquenificación. A nivel interdigital, que es la zona más común porque es la que siempre está en contacto con el ambiente, también puede observarse en el pabellón auricular porque es la que está en contacto la piel directa con el ambiente, o a lo largo de todo el abdomen, el perineo, las axilas, sobre la cara, especialmente en la zona periocular, ocasionalmente en los labios, porque el antígeno X cualquiera está en contacto con la piel desnuda. Si está en contacto con la piel desnuda, lo reconoce la inmunoglobulina E, degranula en mastocitos y forma el eritema, que va a hacer que siempre se esté rascando. Es frecuente que se produzca una infección secundaria por estafilococos intermedios o Malassezia pachydermatis porque predispone a que ella se exacerbe, ya que si nosotros lesionamos, llegamos a la capa basal porque ya nos rascamos tanto de que eliminamos toda esa capa protectora de la liquenificación, células epiteliales, entonces exponemos al tejido subcutáneo. Si exponemos tejido subcutáneo, le damos sangre a lo que esté ahí y todo crece con sangre. Por eso es que en los medios de cultivo hay un medio que se llama agar sangre. Entonces todo lo que esté en contacto con sangre, que tiene nutrientes, oxígeno, tiene minerales, tiene cualquier cosa, también va a ser oportunista, bacterias o hongos. ¿Claros en esa parte? Entonces siempre van a haber infecciones secundarias a estas lesiones. En este caso, para poder llegar a un diagnóstico, primero hay que descartar cualquier otra patología. Picadura de las pulgas, que ya la vamos a hablar más adelante, reacciones adversas a alimentos, dermatitis por contacto, que son lesiones que pueden estar, que le colocaron cloro,
el animal se quemó y entonces nosotros estamos pensando en una atopía, pero resulta que se quemó por el exceso de cloro en el piso. La sarna sarcóptica, la demodicosis, la autodéptica y la dermatitis por malacesia. Descartar todas esas patologías que puedan enmascarar una atopía. Hay que tomar en cuenta estos criterios para poder nosotros diagnosticar como tal una atopía. Primero, los primeros síntomas aparecen entre 1 y 3 años de vida, caracterizados por abundante prurito. Entonces esto es una enfermedad de jóvenes, de perros jóvenes, cachorros. Lo otro característico, las mascotas viven en interiores. No es un animal que está encerrado en el apartamento, no sale de casa, no sale del cuarto, no lo sacan a pasear, o sea, no está en contacto con el ambiente. Entonces ahí reducimos las probabilidades, que fue que se comió una planta, que fue que lo picó un insecto, que fue que olió otro perro y se lo pegó. Ahí descartamos todas esas posibilidades. El prurito responde inicialmente a corticosteroides, todo. El prurito sin lesiones en la fase inicial, o sea, no hay liquenificación, no hay hiperkeratosis, no hay hiperpigmentación al principio. La afección de los miembros delanteros, liquenificación e hipermelanotriquia. Hiper, aumento, melano, color, triquia, pelo. Aumento del color del pelo, hipermelanotriquia. Eso es una de las características, o para hacerlo más específicos, los poodles. Recuerden que los poodles todos son blancos, la mayoría, perdón. Y ellos, cuando hay un exceso de lagrimeo, eso mantiene esta zona húmeda. Y los pelos se le colocan negros. Hipermelanotriquia, aumento del color del pelo. Eso es característico en estos animales que sufren de atopía, porque es una constante o una exacerbada producción inflamatoria que altera el epitelio de la zona afectada. Pero esto es cuando ya se hace crónico, porque al principio no hay esa hiperpigmentación. Pabellones auriculares afectados, toda aquella zona que esté desprovista de pelo es la que va a estar más afectada. No afecta el lado externo de las orejas, porque ahí está el pelo. Entonces no está en contacto directo con la piel. El área dorsolumbar también puede estar afectada. Y lo más característico en estos casos siempre es hacer la prueba de alergenos. ¿Cómo es eso? Nosotros agarramos el animal, lo afeitamos todo. Tenemos una tabla que tiene expuesta diferentes tipos de alergenos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos la tabla que, por ejemplo, este es para el pollo, este es para el polen, este es para el ácaro, estos son los de ácaro, esto es el de la pasta, el gluten, y así sucesivamente. Tenemos gran cantidad de alergenos, no los tenemos todos porque si no los forramos. Pero en este caso, los más comunes. Y empezamos con un piquete, con una aguja y el alergeno, porque son agujas que ya las venden con predisposición, o esas agujas que ya vienen con el antígeno en la superficie, y empezamos a picar para que ese antígeno esté en contacto directo con el sistema inmune, o sea, con el subcutáneo, para que pueda hacer reacción. Si después de que nosotros hacemos esto, esperamos 10 a 15 minutos y observamos una zona eritematosa alrededor de la punción, lo hacemos o lo indicamos como positivo al alergeno. Si no, negativo, 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 aquí hay otro positivo, negativo, negativo, aquí leve, negativo, 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 positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, este animal es alérgico aquí a la carne de res, al camarón, al maní, al polen, al gluten y así sucesivamente. Vamos y indicamos de forma específica a lo que es alérgico. ¿Conocemos esto? ¿Cuál sería el tratamiento? Quitarlo y ya. Si ya tenemos esto, pum, lo quitamos, pum, ya.
muerto el perro, se acabó la rabia. Ya no hay nada que hacer, simplemente evitamos que esté en contacto con el alergeno y ya está. Eso es lo que hacer, o esto es lo de la prueba de la sensibilidad. Pero ¿qué pasa? No todos tienen ese test y no todos tienen para pagar incluso ese test, porque es costoso. Entonces el tratamiento, si bien la atopía es un proceso que no se puede curar, cabe destacar, porque nosotros no curamos la deficiencia de la producción del antígeno, el anticuerpo específico anti ese alergeno. Eso no se cura porque eso es un factor genético. Por ende, no se cura. ¿Qué hacemos? Eliminamos la causa o eliminamos el antígeno. Generalmente, más del 90% de los perros atópicos pueden ser controlados de forma satisfactoria con el uso prolongado de antihistamínicos. Antihistamínicos, más nada. Es importante detectar las complicaciones secundarias, ya que esto puede conseguir reducir el prurito. Entonces, si identificamos la causa, reducimos el prurito y evitamos el autotraumatismo, que es lo más común. Lo otro, lo más característico de los procesos atópicos son la alimentación. Entonces tenemos que generalizar o diseñar una dieta hipoalergénica. Ajá. Agentes antipruriginosos sistémicos, entre los que se encuentran drogas esteroideas de fase inicial y no esteroideas, como los antihistamínicos. En este caso tenemos la clorfenidramina. Las terapias tópicas mediante el uso de champús y enjuagues con sustancias de efecto antipruriginoso, antiseborreico y antiséptico e hidratante, que es lo más común. Si nosotros tenemos prurito, utilizamos champús antipruriginoso. Punto. Si es secundario a una producción exacerbada de grasa corporal, antiseborreicos. Y así sucesivamente. Ustedes tienen que reconocer primero cuál es la causa y corregir la causa desencadenante principal. Inmunoterapia, estimular ese sistema inmune lo mejor posible, por lo menos para evitar estas infecciones secundarias. Pero lo otro que podemos hacer cuando todo esto empieza a fallar, utilizamos antidepresivos. Pero no es porque el animal se la pase depresivo, sino que resulta que estos antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, tienen pocos efectos antihistamínicos, pero su uso principal en la función es la sedación usando la mitad de la dosis durante 2 semanas. ¿Qué queremos hacer? Si saben que nosotros tenemos un animal o un paciente con atopía que siempre está en constante granulación de mastocitos, por ende siempre va a estar rojo, siempre se va a estar rascando, pasa igual que uno se de forma inconsciente, porque a eso a uno le envían, dice, si le pica algo no se rasque, porque si se rasca por traumatismo degranulamos mastocitos y se inflama más. Lo mismo pasa con los animales. Si nosotros no controlamos la causa desencadenante de ese antígeno, por lo menos vamos a evitar que él se rasque más y se siga traumatizando. Por eso utilizamos los antidepresivos, para controlar o por lo menos para evitar que con estos antidepresivos él pase en un estado de que por lo menos no le preste atención a la lesión, no autotraumatizarse. Primero se utiliza una dosis baja, porque recuerden que estos antidepresivos tienden a ser supresores del sistema nervioso central, y si utilizamos una dosis alta al principio lo deprimimos demasiado y puede haber una supresión tanto del sistema cardíaco como del sistema respiratorio. Y después de que el cuerpo se acostumbre al uso constante de este antidepresivo, desarrolla defensas anti este, y ahí colocamos la dosis que corresponde. Lo otro que tenemos, esta dermatitis por sensibilidad, tenemos las dermatitis alérgicas por la picadura de la pulga. La causa de esta dermatitis es la sensibilización del animal frente a antígenos presentes en la saliva de la pulga, un proceso mediado por reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 4, o sea, reconocimiento antigénico por parte de linfocitos por producción de anticuerpos, sin necesidad del sistema de complemento. Se caracteriza por una dermatitis pruriginosa, papulocostrosa, con un patrón de distribución muy característico que se afecta principalmente en la región lumbosacra, pudiendo extenderse hasta el área perianal, abdomen, ventral e incluso los flancos.
El rascado e inflamación crónica favorece el desarrollo de piodermas secundarias, alopecias autoinducidas y cambios seborreicos. ¿Qué pasa? El sitio característico donde se coloca la pulga es en la base de la cola. Si ese es su sitio, cuando haya cuando hayan pulgas, ellas siempre van a estar en esta zona, siempre van a estar en esta zona. Y como estos son parásitos que también son hematófagos, cada contacto que esa pulga muerda va a hacer que su saliva entre en contacto con la piel. Y al entrar en contacto con la piel, forma lesiones inflamatorias de hipersensibilidad, porque el animal no está sensibilizado a ese antígeno de la saliva de la pulga. Por ende, su reacción de inflamación va a ser más exacerbada. Y como ella se ubica aquí y migra por toda esta zona, la lesión característica de dermatitis por picadura de pulgas es un triángulo desde las tuberosidades ilíacas hasta la región dorsal, hasta la región torácica, y forman un triángulo. Ustedes ven una alopecia eritematosa, pruriginosa, en forma de triángulo en la región lumbosacra. Vamos a cerrar la puerta, chao. 2 puntos menos que La puerta de tu casa son automáticas. Tiene cortina. Tiene cortina también. Ajá. Estas lesiones son características de la picadura de la pulga. Un triángulo en la región dorso lumbar o lumbosacro es característico de la picadura de la pulga porque ahí es donde se ubica principalmente. Ahí no hay gran cosa que decir, sino eso. El control y la erradicación por pulgas, ya lo habíamos mencionado, limpieza en las zonas, incluso el fipronil o el solaganero. ¿Alguna pregunta? Hasta los momentos. Ok. El diagnóstico básicamente es en historia clínica, distribución lumbosacra, presencia de pápulas costrosas, existencia de pulgas, por supuesto, y sus excrementos se confirman en observando la respuesta del animal al control de las pulgas. Punto. Saben que para la identificación tanto de las pulgas como los piojos es el cepillado, ¿no? ¿Han visto esa prueba? No. Es sencillo. Ustedes tienen el animal con esas lesiones y ustedes lo que van a hacer es limpiar. Se lo van a mandar a sentar. El animal está sentado. Pero bajo de él van a colocar una hoja blanca donde él se va a sentar. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a cepillar esta zona. Lo van a cepillar. Para que todo lo que se cepille caiga encima de la hoja blanca. Retiran la hoja blanca, porque recuerden que hay veces que las lesiones o los microorganismos son muy pequeños. O incluso las pulgas tienen la capacidad de moverse y saltar muy rápido. Y pueden escapar. Hacemos esto, sacamos, doblamos la hoja, va a ser una especie de embudo y todo va a quedar acá. Y si nosotros observamos las pulgas que van a estar brincando a veces, que tengan cuidado, vamos también a observar las heces de las pulgas. Eso lo hace positivo a la presencia de pulgas o piojos. De esta. Y esta es la prueba del cepillado. Eso se lo debieron haber dado en parásito. dijiste bien, debieron de haberlo dado. Eso es lo que se debería dar. Tratamiento: fipronil, fluoranalol y limpieza y desinfección mediante el ambiente, y en las prácticas se debe utilizar inhibidor del crecimiento de los insectos. Ok. Ajá. Ahora pasamos, salimos un poco más de lo que es la dermatitis de tipo 1, la hipersensibilidad de tipo 1, y ahora hablamos de dermatopatías de tipo inmune. Estas enfermedades, como ya le hemos dicho anteriormente, que las he mencionado por encima, se desarrollan por la producción de autoanticuerpos contra los constituyentes estructurales normales de la piel. Recuerden que para generar un anticuerpo, la célula tiene que tener un antígeno donde es reconocido. Puede ser de estructura proteica, carbohidrato, lípido, XY, para que reconozca esto
y a partir de este punto genere anticuerpos. Esa es la forma normal en que se desarrolla. ¿Qué pasa? Resulta que existe la probabilidad de que en la formación o en la muerte o en la infección por X o Y de una célula epitelial, esta célula es fagocitada por un macrófago. Pero recuerden que los macrófagos fagocitan, eliminan, destruyen, pero no obstante lo eliminan y lo destruyen, ellos agarran una fase o un fragmento de eso que destruyeron para presentarlo en su superficie diciendo que esto está malo, está alterado, no se desarrolla o es agresivo para el propio cuerpo y lo presenta. Esto se llama el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o 2. 1 si son células propias del cuerpo, 2 si son agentes infecciosos. Estos son los dos tipos de histocompatibilidad. Pero resulta que es una célula epitelial. Hace que él produzca un antígeno de superficie para que lo propio de la piel, para que lo reconozca el sistema inmune. Este sistema inmune va a producir anticuerpos anti células epiteliales. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Hay alguna duda acá? Como genera anticuerpos anticélulas epiteliales porque se lo presentó alguien que su función principal es fagocitar, va a empezar a generar estos anticuerpos para que estos anticuerpos cuando vayan o pasen por la piel se adhieran a esta superficie. Empiezan a adherirse a una, se adhieren a otra, se adhieren a otra. Esta agregación de este anticuerpo hacia estas células epiteliales va a hacer que cuando pase un macrófago por acá, lo reconozca. Lo reconoció el macrófago. Y si lo reconoce, todo el que esté marcado, piso. Se lo come. Porque está marcado. Resulta que esto es un proceso autoinmune. Autos anticuerpos. Anticuerpos anti las propias células del propio microorganismo. Y esto pasa así. Para esto hay control por parte de linfocitos tipo 10, está la interleuquina 10, los linfocitos TH0 que inhiben que sean reconocidos. Pero eso es lo que normalmente pasa. Pero resulta que cuando hay una deficiencia de estos linfocitos antimacrófagos o antilinfocitos, para que digan que no, calmate, estas células son de nosotros, no lo vas a matar. Cuando hay una deficiencia de estos factores o de estas células, se crean los componentes autoinmunes. Porque así como por un lado lo están fagocitando y presentando, por otro lado lo están inhibiendo. Esto es igual que el dolor. Recuerden que el dolor, uno se puede golpear y lo reconoce al instante, pero con el tiempo usted como que ya dejó de doler, puedo seguir caminando normal. Porque por un lado, el dolor o la lesión que ustedes se realizaron porque se golpearon el dedo chiquito con la mesa o con la pared, duele en el instante o por unos minutos, pero con el tiempo ya deja de doler, porque las neuronas tipo A, tipo C, en ese caso, neuroanatomía, bloquean esa sensibilidad del dolor. Entonces no es que la lesión se reparó ya, es que por lo menos inhibe que siempre esté en un dolor crónico, a menos que sea una fractura, eso es otra cosa, pero por lo menos disminuyen. Hay ciertas células que se encargan de la exacerbación de que cuando falla estas células que inhiben estos componentes, pasamos a las dermatopatías o a las patologías autoinmunes. Puede pasar en la piel como puede pasar en cualquier parte del cuerpo.
Lo bueno es que como existen estas células, es de baja frecuencia. Casi no pasa. Se caracteriza desde el punto de vista inmunopatológico por el depósito de autoanticuerpos en la epidermis, lo que denominamos el complejo pérfido, y de la membrana basal. Si en este caso es la membrana basal, es el pérfido ampolloso, o en los complejos inmunes en la membrana basal, que es el lupus eritematoso. Clínicamente pueden ser vesiculares o pueden formar ampollas del complejo pérfido, o no vesiculares o no ampollosos, que es el lupus eritematoso. Comenzamos con esto porque hablamos de que afecta la membrana basal o afecta solamente la epidermis. Si afecta solamente la epidermis o las células de la parte superficial, esto es membrana basal. Si afecta la membrana basal, empieza a destruir todas estas células, lo que va a hacer es que todo lo que está de aquí para arriba se pierda. ¿Cómo sería la lesión? Todo va a ser lesiones ulcerativas. Úlceras. Eso es característico del lupus, ya sea eritematoso o discoide. Si son úlceras persistentes que no se corrigen y son asépticas, probablemente sea un lupus. Pero si son formadores de ampollas o vesículas o pústulas o pápulas persistentes que solamente afectan la parte superficial, pero si afectan esta zona, forma esto, porque lo que hace es destruir esta zona acá. Entonces aquí forma vesículas. Y eso es el pérfido, de forma muy generalizada. Si no afecta la membrana basal, es pérfido. Si afecta la membrana basal, es lupus. Ajá. Ahora, vamos a hablar del complejo pérfido. Se caracteriza por un grupo de enfermedades productoras de autoanticuerpos, que ya los mencionamos, contra ciertos componentes de adhesión de la epidermis. Se caracteriza por la pérdida de la adhesión de los queratinocitos por un proceso que se llama acantólisis. Recuérdense que las células están adheridas por sus lados por los desmosomas, por sus lados por las cinturinas o caderinas, y por la parte inferior por los desmosomas. Las células siempre están unidas así, por las cinturinas o caderinas, entre unas y otras, y en la parte superficial por los desmosomas y el hidesmosoma. Están así. Pero resulta que estos anticuerpos afectan este componente de adhesión. Si afectan este componente de adhesión, la célula va a quedar libre. Y es lo que llamamos acantocitos, porque la célula epitelial queda libre. Es una célula epitelial porque vean que su predominio son citoplasma, tiene un núcleo pequeño picnótico y no es parabasal. Entonces es una célula superficial. Pero lo otro característico en esta muestra de histopatología es que esto es, si logran recordar un poquito de histopatología, esta es la membrana basal. Solo afecta esta parte superficial. Observen que aquí está la queratina. La queratina aquí no se ha perdido. Por ende, esto es una vesícula. Histopatológicamente, esto así se observa una vesícula. Células epiteliales dispersas en la superficie, donde conservan su membrana basal y conservan su factor apical o la queratina. Eso es una vesícula. Es un proceso de hipersensibilidad tipo 2 mediado por inmunoglobulinas G y M y el sistema de complemento y la citotoxicidad. Empiezan a destruir células. Puede ser, de carácter idiopático, por deficiencia de estos factores de células que inhiben las células inmunes, o inducido por drogas o un proceso paraneoplásico. ¿Se acuerdan cuando yo les nombré los procesos paraneoplásicos?
No. El síndrome. Bueno, en forma general, es básicamente lo mismo que les expliqué al principio. Recuerden que un tumor es una célula normal. Una célula normal es reconocida por el sistema inmune, los macrófagos. Las fagocitan porque por eso están las células natural killer, que fagocitan todo ese tipo de células que son anormales. Al fagocitarlas, las presentan hacia el linfocito para que reconozcan células anti esa célula mata. Pero resulta que la producción de anticuerpos anti ese tipo de células tiende a ser exacerbado. Producen tantos anticuerpos que incluso tienden a ser no específicos. Y un proceso paraneoplásico es porque una célula neoplásica generó una reacción antígeno-anticuerpo exacerbado que alteró todo el sistema. No es que solamente pase en piel, es que esto es una causa de eso. Pero pueden producir colitis, pueden producir neumonías, pueden producir hepatitis, pueden producir cualquier lesión, incluso ataca el sistema nervioso central y producir convulsiones. Que por eso es que yo les dije que una de las características de la Ehrlichia canis es que como ellas también generan anticuerpos anti esa célula que posee ese microorganismo, experimenta la formación de tantos anticuerpos que genera todos los síntomas. Por eso es que la Ehrlichia produce uveitis, convulsiones, gastritis, neumonía, nefritis, produce todo. Porque la producción de anticuerpos es inespecífico. Esto es un efecto paraneoplásico. ¿Entendieron esa parte? Sí. Ok. Y la cantólisis porque la destrucción y la formación de estas células. Pero ellos se identifican por diferentes tipos. El pélvico foliáceo, el pélvico eritematoso, el pélvico vulgar y el pélvico bulloso. Como característica general de todos los pélvicos, recuerden que no afecta a la membrana basal. Entonces, generalmente todos son formadores de vesículas, todos. Que en pélvico foliáceo solo son difíciles de observar, ya que fácilmente pasan a pústulas, a pápulas, que evolucionan a pústulas, que se rompen y forman costras secas y amarillas pardas, lo que llamamos el collarete epidérmico, generando un falso pioderma. Se forma la vesícula, pasa una pápula que se infecta por una pústula, se explota o se rompe la vesícula y forma la colonización de bacterias oportunistas alrededor, formando un pioderma. Entonces nosotros observamos estas lesiones que parecen un pioderma, nosotros lavamos, y empezamos y generamos tratamientos antisépticos, damos incluso antibióticos vía orales y todavía esto no se cura. Pero resulta que esto no es nada más que la contaminación o el oportunismo de bacterias de la piel a causa de la formación de vesículas por la autodestrucción del epitelio. Entonces nunca lo vamos a tratar, o son piodermas crónicos, pero es pioderma porque es eritematoso, porque es inflamativo, porque forma vesículas, es un eritema. Porque si fuesen las zonas alopécicas no pruriginosas, no eritematosas, si pensáramos en endocrino. Entonces siempre se confunde o fácilmente de confundirlo con un pioderma. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Pero tenemos el pélvico foliáceo. Puede transformarse en costras, escamas, collaretes y erosiones, comenzando por ahí. Normalmente es en aparición gradual y suele afectarse únicamente la piel. Son lesiones sin lesiones en la cavidad oral ni en las uniones mucocutáneas. Punto importante. Sin lesiones en cavidad oral ni mucocutánea, o sea, no afectan mucosas, únicamente la piel. Entonces, en la mayoría de los casos, las lesiones presentan una distribución simétrica, habitualmente empezando en la zona dorsal del hocico, en las caras y en la oreja. O sea, empieza acá. La zona mucosa, que es una nariz, aquí están los collares, pero no hay lesiones en las uniones mucocutáneas. Pero son lesiones que empiezan a ser costrosas, ulcerativas, decamativas y pustulosas.
Aquí lo vemos en el pabellón auricular, pero por detrás del pabellón auricular, no en la zona desprovista de pelo. Entonces descartamos hipersensibilidad, atopía. Esto puede confundirse fácilmente con una lesión o una infección sarcóptica, pero resulta que le colocan braveto, le colocan baños, le colocan todo y todavía no se corrige. También se observan estas lesiones en las almohadillas plantares o palmares, que igualmente piensan que es una atopía, piensan que es una lesión, infección secundaria, siguen los antihistamínicos, no responden, o tiende a hacerse generalizada. Se hacen tratamientos, baños van, baños vienen, tratamientos van, tratamientos vienen, y no se mejora, porque estas lesiones resulta que vienen a causa de un complejo autoinmune, costroso, vesicular y que se puede infectar. Entonces fácilmente se puede combinar o mal diagnosticar como una foliculitis por estafilococo o un pioderma. Eso es lo que normalmente pasa. Son estas lesiones que no se tratan con antibióticos y que no responden, pero no afecta la zona cutánea, la zona mucocutánea, porque si afectara la zona mucocutánea lo llamaríamos pénfigo vulgar, que se caracteriza por una afección en la cavidad oral y en las uniones mucocutáneas. De la misma forma, forman vesícula, forman costra, forman callaretes epidérmicos, pero en labios, collares, párpados, vulva, prepucio, región anal, boca, lengua, paladar y encía. Todas aquellas lesiones de mucosa con los pliegues mucocutáneos. Entonces, aquí tenemos una lesión ulcerativa en la región mucocutánea alrededor de lo que es la zona periocular, pero periocular y en la unión mucocutánea nasal. Aquí tenemos lo que sería el ano, lo que queda, y una lesión inflamatoria infecciosa vesicular, y aquí en el paladar afecta mucosas. El pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo, o solamente como su nombre lo dice, folio, el folículo. En este caso solamente afecta mucosas, pero son básicamente lo mismo, tienen el mismo origen y la misma función. En el complejo pélvico, el diagnóstico será, la diferencial incluye otros procesos pustulosos, descamativos y costrosos, como lo es la neumonicosis, la foliculitis bacteriana, la dermatofitosis, el lupus eritematoso, que ya vamos a hablar, dermatopatías sensibles al zinc, eritemas migratorios necrolíticos y otras enfermedades pustulosas estériles. El diagnóstico definitivo se hace por historia clínica, la exploración física y el examen citológico del frotis de la lesión vesicular. Punto importante: citológico del frotis de la lesión vesicular. Para nosotros poder diagnosticar esta patología, la vesícula tenemos que observarla inerte, intacta, no se puede reventar, porque si no se infecta con la microbiota normal de la piel y mal diagnosticamos un pioderma. Tiene que ser una vesícula intacta, donde teóricamente no ha sido colonizada por bacterias. Observamos esa vesícula, le hacemos un puff a esa zona afectada, aspiramos, lo colocamos en el frotis, y si observamos células acantocíticas, es un pénfigo. Ok. Por supuesto, lo menos importante, histopatología de la biopsia de piel o mucosas de las pruebas de inmunofluorescencia directa. Eso es más característico. Y el tratamiento, como todo proceso inmune, la administración de inmunosupresores sistémicos. Pero ¿cómo hacemos este tratamiento? Primero, colocamos los tratamientos en específico, hacemos baños, hacemos antibióticos, hacemos
antihistamínico, no responde. Continuamos con los baños, descartamos, hacemos citología, no responde. Cuando ustedes vean y observen que no responde, lo lógico primero sería hacer una punción, pero no todo se resuelve así. Entonces, ustedes cuando ya tengan la tercera consulta que va a pasar, pero no les pase, pero siempre llega un caso, ustedes van a colocar inmunosupresores, en este caso esteroides a dosis inmunosupresora de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Si después de la administración de esteroides ven mejoría, ustedes ya presumen sin necesidad de biopsia que es un proceso autoinmune. De ahí en adelante tienen que hacer la dosis de retiro del esteroide porque si no generan un Cushing. Cuando ya hagan la dosis de retiro, dejan de utilizar esteroides y utilizan inmunosupresores no esteroideos, como es la azatioprina o el metotrexato. Pero en este caso sería de por vida, tomando en cuenta que como todo proceso inmune que conlleva un proceso de inmunosupresión predispone a bacterias oportunistas e infecciones de cualquier otro tipo. Así que tienen que tener o tienen que presentar y preparar al paciente y desarrollar la mejor presentación del caso para que el dueño lo entienda, porque no le va a entender. Usted le va a decir que esto es un proceso inmune que va a tener que colocar al animal en inmunosupresión de por vida, pero que predispone a que genere infecciones urinarias, infecciones respiratorias, infecciones digestivas, etc. Entonces esto es un tratamiento que conlleva tanto preparación para el diagnóstico como para el dueño de la mascota. ¿Alguna duda? Después pasamos a lo que sería el lupus. El lupus es el eritematoso sistémico que tiene una parte cutánea. Se describe como una enfermedad benigna orientada a la piel secundaria al lupus eritematoso sistémico. Se caracteriza por la formación de complejos inmunes que estimulan el sistema de complemento e infiltrado celular, o sea, una hipersensibilidad de tipo 3. Esta enfermedad afecta principalmente a perros y muy raramente a los gatos. Tiene una hipersensibilidad a los rayos ultravioleta. Y ahí viene el otro detalle. Por eso es que siempre se recomienda por parte de dermatología que ustedes se protejan mucho de los rayos del sol, porque los rayos del sol, los rayos ultravioletas tipo B, porque hay dos, tipo alfa, tipo beta, los rayos ultravioletas son carcinogénicos, alteran la estructura del ADN de las células superficiales y predispone a la formación de melanomas, predispone a la formación del cáncer de piel. Por eso es que tienen que curarse mucho de los rayos ultravioleta, porque esto puede ser secundario a una alteración del ADN de la célula epitelial, porque responde a los rayos ultravioleta. ¿Qué pasa? Esto es una patología igualmente ulcerativa, donde es característico por un agravamiento del caso después de la exposición del sol. Pero como es lupus, recuerden que el lupus afecta a la membrana basal. Si afecta a la membrana basal, la principal característica del lupus es que no forma vesículas. Pasa directo a una úlcera. Se produce inicialmente lesiones alopécicas, como lo pueden observar aquí, eritematosas no vesiculares, con un agravado variable con despigmentación, que evolucionan la lesión en descamación y costras, que cuando se cronifican dejan cicatriz, no forma vesícula, porque afecta a la membrana basal y rompe todo lo que es el epitelio de la piel. Entonces va directamente a la formación de una úlcera. Si forma úlcera, no es pénfigo. Perdón, si forma vesícula, es pénfigo. Si no forma vesícula, es lupus. Pero comienza así. De esta forma, empieza una zona alopécica, eritematosa. Uno piensa que es un proceso alérgico, manda histamínico, pero resulta que la persona sigue saca y pasear el perro, lo saca, pero ve que se agrava el caso porque siempre está en contacto con los rayos ultravioleta. Y a medida de que va pasando el tiempo, usted le va colocando antihistamínicos, el animal no responde y evoluciona de una lesión así a una lesión ulcerativa más crónica.
resulta que usted empieza a hablar con la anamnesis, o sea, la anamnesis, pregunta al animal, le pregunta al dueño que se ha dado tratamiento, dice que sí, pero por el contrario lo ve peor. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué es lo que hace? No, yo en la mañana lo dejo tranquilo, lo saco a pasear a las 10, 11 cuando estoy muy desocupado, o en la tarde lo que llego del trabajo, y siempre llega rojo, porque estuve en contacto con los rayos ultravioleta. Son muy sensibles a los rayos ultravioleta, evolucionando a úlceras, afectando las zonas desprovistas de pelo, como lo son las zonas periorbitales, el plano nasal, pabellón auricular, la parte interna, porque la parte externa está el pelo, las almohadillas plantares e incluso los genitales. El diagnóstico está en la presentación del lupus, no evidencia signos sistémicos. Entonces, no tenemos fiebre, no tenemos anemia, podemos observar un leucograma de estrés, pero nada específico. Afecta principalmente el plano nasal y la zona periorbital y se agrava después de la exposición del sol. Entonces, cuando ustedes estén presentes en estos casos, lo primero que tienen que evitar el contacto con el sol. Son positivos a anticuerpos antinucleares. Esto es una prueba que se recuerda que se llama la prueba ANA. Anticuerpos antinucleares, que son específicos para esta patología de lupus. Histopatológicamente presentan una dermatitis de interfaz epidermis-dermis, o sea, más ulcerativa. Característicos de esta enfermedad, la exocitosis linfocítica difusa. Porque recuerden que si es la producción de anticuerpos, lo que más va a predominar aquí son los linfocitos. Porque ellos son los que producen los anticuerpos. Entonces, si hay infiltrado linfocítico en esta zona, significa que ellos son los que producen los anticuerpos que van produciendo los anticuerpos para la úlcera. Eso es lo que vamos a observar histopatológicamente. Una degeneración hidrópica, e hiperplasia moderada de la epidermis. El tratamiento, si responde a rayos ultravioleta, es disminución de la exposición del sol o bloqueantes o bloqueadores. Por eso es que siempre se recomienda, muchachos, cuídense bastante del sol. Corticosteroides tópicos, antioxidantes como lo de la vitamina E, ácidos grasos como el omega 3, el omega 6, las ciclosporinas, que son estos inmunosupresores no esteroideos, y tetraciclina y niacina, disminuyen el enrojecimiento de la piel. Vitamina B3. Esto es básicamente lo que hay que hacer en lupus. Pero recuerden que esto es un tratamiento de por vida. ¿Alguna duda? Estamos claros hasta acá. Lo principal que hay que tomar en cuenta es que el pénfigo produce vesículas, el lupus no. El pénfigo bulloso produce vesículas en los pliegues mucocutáneos y el pénfigo foliazo únicamente en pelo. Y el lupus produce directamente úlceras y responde a los rayos ultravioleta. Ajá. Vamos a continuar este tema mañana.